En esta sexta conferencia ya vamos a hablar algo de cómo Jesús, ¿verdad?, nos llama sus amigos. Estamos en el universo, el cosmos es inmenso. Hay las estrellas infinitas de años luz. Y sin embargo, en medio de todo ese universo resulta que hay un planeta pequeñito, que es como la cabecita de un alfiler, y en ese planeta, precisamente aquí en la Tierra, Dios se hace hombre, vino a nosotros, al planeta azul, tenía todo el universo, Él ha aterrizado en nuestro pequeño planeta. Pero no solamente se ha hecho hombre aquí en el planeta azul, sino que nos llama amigos, Iba a decir, ha tenido la audacia, por así decirlo, de nosotros que somos unas criaturitas suyas, y Él nos llama nada menos que amigos. El otro día me encontré una persona que estaba muy orgullosa, decía, padre, fíjese que soy amigo personal del Papa, un italiano, amigo personal del Papa. Y es que cuando uno es amigo de una persona famosa, qué sé yo, el Papa, Merkel, o incluso Obama, cualquiera de personajes de estos que salen en la televisión, no cabe duda que eso te llena de orgullo, te sientes importante. Pues aquí lo sorprendente es que Jesucristo, siendo nada menos que el mismo Dios en persona, nos llama amigos. Y nos invita a una alianza personal, una alianza íntima y afectiva con Él. Está empeñado en crear con nosotros una gran amistad. El Señor tiene, por tanto, un plan para todos nosotros. Poseemos una carta que es muy bonita, la carta de San Pablo a los Efesios, donde él, como una especie de mapa, va desplegando el plan que Dios tiene. Y dice él, Dios nos bendijo, nos eligió, nos predestinó, nos otorgó y derrochó sus dones en nosotros, nos dio a conocer la grandeza de su Hijo. ¿Qué pasa? Que de ser meras criaturas como éramos, resulta que nos levanta a la categoría de apóstoles de su Hijo. Se trata, por tanto, de vivir al estilo de Jesús. Si Él nos llama amigos, tenemos que vivir un poquito en su onda, vivir al estilo de Jesús. Y en esta empresa lo bonito es que no estás tú solo. A veces pensamos que me encuentro, no, es que hay muchísima gente a la que Cristo ha llamado como a ti, a ser su amigo. Y sencillamente, ¿cuál es la labor a la que Jesús nos manda y nos pone delante de los ojos? Pues es una labor preciosa. Jesús nos viene a decir, mira, extiende mi reino. ¿Dónde? Donde te encuentras. En circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, a San Francisco de Asís le mandó extender su reino, como sabéis, en el siglo XIII era la época de Tamerlán y de Gengis Khan, los grandes conquistadores. A Ignacio de Loyola le llamó a extender su reino, pues en el siglo XVI, con toda la convulsión protestante. A Teresa de Calcuta la ha llamado a extender su reino, pues al final del siglo XX, en la India. El Señor nos ha convocado a todos y cuenta con todos nosotros. Y esto, evidentemente, claro, alegra y enardece. Nos preguntamos, ¿para qué nos llama Jesucristo? Y abrimos el Evangelio. Tenemos en San Marcos el capítulo 3 y nos dice él, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles. ¿Para qué? Y nos da las tres finalidades. ¿Para qué los llama Jesús? Para que convivieran con él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para expulsar demonios. Por tanto, Jesús nos llama, lo primero de todo, a estar con Él. Estar con Él. Y estar con Él, dice el Kempis, es dulce paraíso. Yo diría más todavía. Estar con Jesús es algo imprescindible si luego queremos hacer reino como Él. Si somos apóstoles suyos, no podemos dar testimonio de Él de oídas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser testigos de Jesús. Y un testigo es alguien que tiene experiencia de aquello que testimonia. Ha habido un accidente en la carretera. ¿A quiénes se nombran testigos? Pues al que vio ese accidente. Nosotros,
si queremos ser testigos verdaderos de Jesús, tenemos de alguna manera que tener experiencia con Él, trato con Él. Solo a este precio podemos dar un testimonio jugoso y vivo de Jesucristo. Una vez hecho esto, hay que salir a predicar. Primero estar con Él, para empaparte de su amistad. Luego ya salir a predicar. Hay que dar la buena nueva a todos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, el reino de Jesús, no es un club donde hay un club para selectos y unos poquitos. No. La buena nueva es para toda la humanidad. No podemos quedarnos nosotros con la buena nueva. Hay que salir a darla. Que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium pues dice esto con una fuerza muy grande. Dice, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y a los laicos de Buenos Aires, en la Argentina. Prefiero una Iglesia accidentada, manchada y herida por salir a la calle, antes que una Iglesia, dice él, enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No podemos, por tanto, secuestrar el Evangelio de Jesús. Hay que darlo. Hay que darlo. ¿Y eso por qué? Pues sigue diciendo el Papa en la misma encíclica. Porque todos tienen derecho a recibir el Evangelio. Por eso los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. No como quien impone una obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un bello horizonte y ofrece un banquete deseable. Los apóstoles de Cristo tenemos mucho que hacer en el mundo de hoy. No podemos estar quietos mano sobre mano. Hay que hacer, por supuesto, muchísimo, pero no olvidemos, teniendo siempre detrás de nosotros la densidad de un estar. Esta perspectiva no la podemos perder de ninguna manera, porque de lo contrario, pues estaremos sencillamente haciendo muchas veces escapismo. Quieres hacer, pero si no tienes la densidad de un estar, tu acción probablemente no será excesivamente fecunda. Tercera finalidad por la que Jesús nos envía, además de estar con Él y de predicar la buena nueva, dar la buena nueva, es, dice San Marcos, expulsar demonios, ¿verdad? Y diréis, pero Padre, es que hay demonios ahora. Vaya si hay demonios. ¿Qué es demonio? Demonio es todo aquello que de alguna manera te aparta de Dios. Entonces tenéis que la violencia aparta de Dios, evidentemente, el consumismo exacerbado, la indiferencia, el descarte de la gente, la idolatría del dinero, la economía de exclusión, todo esto son verdaderos demonios y tenemos que expulsar estos demonios. Para esto nos envía Jesucristo. Pero el Señor nos envía procurando que tengamos su estilo, es decir, darnos el aire de Jesús, que esto es muy bonito, ¿verdad? De qué manera yo tengo que tener un poquito el estilo de Jesús. Solo poseyendo este estilo de Jesús, que es precioso, solo viviendo, pues como vivió Él, una existencia totalmente entregada a los demás, abierta a los más pequeños y a los pobres, solo así construiremos el reino de Jesús. En dos ocasiones Jesús nos dijo de una manera como muy concreta, que aparece en el Evangelio de San Lucas y también en el de San Mateo, cómo tenemos que extender su reino, ¿verdad? Y fijaros, Jesús lo primero que nos pide es, a los que van a extender su reino, lo primero que pide es sobriedad. No llevéis dos túnicas, sobriedad. Apoyaros en Dios y no en las cosas. No basta regar, sino que Dios tiene que dar el crecimiento. Tú puedes regar una planta, abonarla, pero si Dios no da el crecimiento es inútil. Por tanto, apoyarse en Dios, no en las cosas. Llevar consigo la paz, sabiendo que vamos a un mundo difícil e incluso un mundo hostil. Decía Jesús que nos envía pues como ovejas en medio de lobos. Y vamos, sencillamente tenemos que contar, precisamente porque vamos a ese mundo hostil, pues hay que contar con un posible rechazo. Jesús ya lo considera también. Si en alguna ciudad nos reciben,
pues dice el sacudir el polvo de vuestros pies, como diciendo, os hemos traído la buena nueva, no la queréis, allá vosotros. Por tanto, tenemos que saber decir el reino de Dios con sencillez y con cautela, ofrecerlo de nuestra parte todo, pero también importantísimo, no impongáis nada. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una oferta preciosa que se hace, no es ninguna imposición. Yo te ofrezco algo muy bonito, en ti está el tomarlo o dejarlo, en nunca imponer nada, dice Jesús. Y todo esto, adquirirlo, ¿verdad?, y llevarlo a ejecución con un sentido de urgencia. Jesús nos dice, id ya, no perdáis tiempo, urge proclamar la buena nueva, que es lo que testifica con esa frase que a algunos les extraña un poco, no saludéis a nadie por el camino. No quiere decir que seamos unos desamoridos, no, sino que, oye, que lo nuestro es urgente, no me perdáis tiempo, no saludar a nadie por el camino. A Dios, por otro lado, le encanta trabajar contigo. O sea, hemos dicho que no estoy yo solo, ¿verdad? Y estoy con otros muchos, pero es que a Dios le encanta trabajar con cada uno de nosotros. Dios podía hacer todo perfectamente sin necesidad nuestra, pero a Dios, como yo digo, le gustan los intermediarios. Quiere que participemos en él y en esto nos hace, pues, en el fondo, una distinción muy grande. Yo quiero que seas mi colaborador. Sábete, nos dice Dios, que yo para extender mi reino cuento contigo. Y es que los amigos, pues lo comparten todos. Si Jesús nos llama amigos, es natural que Él quiera compartir ese su proyecto con nosotros. Sabemos lo que nos ha mandado: extender el reino, expulsar los demonios y predicarle a Él estando con Él. Por eso, si queremos ser amigos de verdad, tenemos que conocerlo más y más. Aquí está nuestro, diríamos, el punto clave para un apóstol de Jesucristo es tener tal intimidad con Él que llegues a una empatía muy profunda con Jesús, de tal manera que forméis casi una sola persona, que es un poco la utopía, desde luego, que dice San Pablo, de vivo yo, ya no yo, ahora es el que me vive, es Jesucristo. Es decir, de tal manera me he identificado con Él que somos una persona prácticamente, ¿no? Pues esto es lo bonito. Y realmente no es fácil llegar a ello porque supone, pues, una santidad muy grande, pero el Señor nos anima a que lleguemos hacia esa cumbre. Tenemos que ser auténticos apóstoles de Jesús. Y para eso lo primero, pues una convicción firmísima e indestructible de que Él nos ama siempre, ¿verdad? Que pase lo que pase, podemos contar con Él. Lo que decíamos en la conferencia anterior, Dios me ama no porque yo sea bueno, sino porque Él tiene un gran corazón. Pues lo mismo pasa con Jesucristo. Tendré mis fallos, tendré mis debilidades, pero Jesús cuenta conmigo y eso me da una enorme confianza. ¿Hasta dónde tendrá que ir el Señor, me pregunto yo, para que nosotros creamos realmente que nos ama sin esperar nada a cambio? Pues lo suyo es un amor completamente gratuito. Lo mío es determinarme a seguirlo. Si Él me ama así, entonces yo me enrolo y voy a buscar ese reino precisamente porque cuento con su respaldo. Todo lo que hasta ahora llevamos dicho sobre ser amigos de Jesús, de extender su reino, lo podemos reducir a lo que yo llamo un problema de seducción. Fijaros cómo Cristo es el gran seductor, y es curioso que este título de seductor se lo dieron a Jesús no precisamente la gente que le quería, no, sino sus propios enemigos. Recordar cómo cuando Jesús muere, lo sepultan, y entonces los fariseos y los sumos sacerdotes, que son los que le habían llevado a la cruz, recuerdan, oye, que este dijo que iba a resucitar al tercer día, a ver si va a ser verdad y la tomadura de pelo va a ser mayor de lo que pensábamos. De ninguna manera,
vamos a poner guardias en el sepulcro, le piden a Pilato que ponga una guardia y efectivamente se lo concede. Pues la palabra que emplean para citar a Jesucristo ante Pilato es esta. Aquel seductor dijo que iba a resucitar. Por favor, pon guardia, no sea que vengan los discípulos, roben el cadáver y hagan creer a la gente que ha resucitado. Cristo, gran seductor, cierto que sí. Son, yo diría que infinitos a lo largo de los 20 siglos de cristianismo, los hombres y las mujeres que han sido seducidos por él, de todas las profesiones, de todas las edades, en todos los continentes. ¿Verdad? Ahí encontráis gente seducida por Jesús. Y es que Cristo, ¿verdad?, es único para captar a sus amigos. Los seduce pues con el pan y el vino de la Eucaristía, los seduce con los resplandores del Tabor, los seduce con el grito Getsemaní, los lanza al quehacer apostólico a veces en circunstancias muy difíciles, casi imposibles, pero siempre les da la certeza de estar con ellos. Por eso Jesús, sus últimas palabras a los apóstoles cuando ya les manda al mundo, dice, vosotros no temáis, yo he vencido al mundo, adelante. Esta seducción profunda que Jesús tiene y ha tenido y seguirá teniendo con los hombres y mujeres de todo tiempo es lo que más admiraba, es curioso, Napoleón, ¿verdad? Cuando Napoleón Bonaparte está prisionero en Santa Elena, hay un general con él, el general Bertrand, y dice Napoleón que de vez en cuando leían el Evangelio y comentaban el Evangelio. Y le dice Napoleón en una ocasión al general Bertrand, dice, ¿qué tendrá Jesucristo que al cabo de 18 siglos sigue llevándose la mejor juventud de Europa? ¿Qué fuerza tiene? Dice, porque yo, es verdad que he mandado a la muerte a cientos de soldados, pero tenía que estar yo allí arengándoles, lanzándoles al combate. Y Jesucristo logra todo esto sin que resuene su voz, como resonaba la mía. Qué grande me parece Jesucristo, solamente un Dios puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, lo que consideraba Napoleón viendo la vida de Jesús, ¿verdad? Realmente Cristo seduce, ha seducido a las mejores personas del mundo. Como veis, para ser amigos de Jesús, todo está en dejarse seducir por él. Con el Señor nos sucede algo que no suele suceder con nuestros amigos, y es que a veces con nuestros amigos, porque claro, los hombres somos como somos y tenemos defectos, a veces pues los amigos te defraudan. Con Jesucristo es imposible desilusionarse. Nunca irás, pues a mí Jesucristo me ha desilusionado, jamás. Por eso vemos cómo los santos hablan tan maravillosamente de él. Cuando en mis lecturas, decía San Bernardo, no encuentro el nombre de Jesús, los libros se me caen de las manos. Y San Buenaventura se extasiaba componiendo esos himnos en amor sobre Jesucristo, como es el famoso Jesu Dulcis Memoria, tan bonito, o Jesús Triunfador Noble, son de los himnos más bonitos sobre Jesucristo, hechos por San Buenaventura, que era realmente un hombre seducido por él. Lo mismo podríamos decir del cura de Ars. El cura de Ars, sabéis que cuando consagraba, pues levantaba la sagrada forma y cuenta él, que cuando tenía al Señor en las manos solía decirle esta frase, Señor, si supiera que algún día me iba yo a apartar de ti, no te soltaría nunca. Lo mismo tenemos en Santa Teresa. Santa Teresa tiene un párrafo que es, diríamos, sintomático del amor que le tenía y de lo enamorada que estaba de él. Y dice él, en el libro de su vida, dice ella, con tan buen amigo presente, nuestro Señor Jesucristo, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el combate, todo se puede sufrir. Él ayuda y da fuerza, nunca falla, es amigo verdadero. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Mirando su vida
es el mejor dechado. ¿Qué más podemos querer que un amigo al lado, que no nos dejará en los trabajos y dificultades como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad lo ame y siempre le trajere junto a sí. Siempre que se piense en Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos lo mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene, que amor saca amor, la famosa frase de Santa Teresa, amor saca amor. Bien, Santa Teresa, otra seducida de Cristo. San Juan de la Cruz, pues lo mismo, suspiraba por Cristo cuando está metido allá en la cárcel de Toledo, que es cuando compone, como sabéis, el cántico espiritual, ¿verdad? Pues le dice, escribiendo, dice, no quieras enviarme de hoy ya más mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Mi amado por Cristo, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, todo más me llaga y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo, porque toda la creación le habla de Cristo, ¿verdad? A veces yo me pregunto, ¿verdad?, ¿qué vería aquel frailecito benedictino del monasterio de Montserrat allá en el siglo XVI, cuando San Ignacio, que acababa de convertirse, llega allí pues haciendo penitencia, no sabe todavía qué es lo que va a hacer y está 3 días, como sabéis, en el monasterio de Montserrat, ¿verdad?, preparando una confesión general de toda su vida. Y se ve que San Ignacio habló con el portero allí de Montserrat. Y al cabo de varios años, cuando ya a San Ignacio le van a beatificar, este hermano, que debía ser ya muy viejecito, es uno de los que testimonian para la beatificación de San Ignacio. Y dice esta frase tan bonita, dice, aquel peregrino era loco por nuestro Señor. O sea, 3 días que estuvo nada más en el monasterio y aquel frailecito saca esta conclusión. Aquel peregrino era loco por nuestro Señor. Estaba enamorado, seducido de Jesús. Podríamos estar horas y horas pues hablando testimonios de gente que ha sido seducida por Jesús. Si aquellos guardias judíos que lo habían ido a prender por orden de los sumos sacerdotes, llegan allá y no le han prendido a Cristo y le dan la razón. Dice, es que nadie ha hablado como este hombre. Si eso lo dicen unos guardias que eran en cierto sentido pues del bando enemigo, ¿cómo nosotros no vamos a quedar realmente entusiasmados con Jesús? Para un ser humano es todo un lujo poder sentir con verdad las palabras de Jesús. Vosotros sois mis amigos. Esas palabras encierran una intimidad muy grande. Por eso nos diría Jesús, mirad, yo lo que he oído a mi Padre, como quien dice en secreto, lo más íntimo, os lo he dado a conocer a vosotros porque sois mis amigos. Nos abre, como veis, Jesús, su interior. Y este interior solamente podemos llegar a él por medio de su corazón de hombre Dios. Como siempre, su corazón es la clave de bóveda que cierra el arco de la existencia y de la vida de Jesús. Quitad ese corazón y no entenderemos nada. Poned ese corazón, lo comprenderemos todo. Por tanto, hay que decidirse. En nuestro mundo sobran palabras, tenemos demasiadas palabras, pero faltan decisiones. Y Jesucristo no se paga con palabras, Él quiere decisiones. Y este es el momento de optar por Él. A veces cuesta optar por Jesucristo. ¿Recordáis ese testimonio tan bonito del Evangelio? Lázaro ha muerto, vienen a decirle un mensajero, oye, que tu amigo Lázaro ha muerto. Pero a Jesucristo en ese momento se le está buscando, le están buscando los sumos sacerdotes y los apóstoles tienen miedo de ir con él y empiezan a decir, bueno, pues si Lázaro, como decía Jesús, Lázaro duerme, pues si Lázaro duerme sanará, están llenos de miedo. Y entonces es en esos momentos cuando Santo Tomás se arranca con esas palabras tan bonitas, vayamos y muramos con él, ¿verdad? Es decir, esa decisión fuerte, estar con el Señor, pase lo que pase. Fray Hernando de Talavera, que fue, como sabéis, el confesor de Isabel la Católica,
la decía con frecuencia la reina: Majestad, confíe bravamente en Dios. Fuera miedos, fuera medias tintas. El demonio quiere hacernos dudar del amor de Dios. Pues saber por experiencia, ¿verdad?, que el Señor, como lo sabemos, que el Señor está con nosotros y eso nos va a determinar a seguirlo, pase lo que pase. Tu decisión es, por tanto, la respuesta a su llamada. ¿Qué habría sido del mundo, me pregunto yo, si, por ejemplo, Teresa de Calcuta hubiera dicho que no? Pues mirar, millares de pobres hubieran quedado sin ayuda. ¿Qué habría sido del mundo si Ignacio de Loyola hubiera dicho que no? Pues miles de personas habrían dejado de ser evangelizadas. Cuando tomemos la decisión de seguirle, crecemos siempre en libertad, entramos en el círculo de sus amigos, pertenecemos a su intimidad. En nosotros se cumplen las palabras de Jesús: ya no os llamo siervos, vosotros os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Terminamos con unos versos muy conocidos. ¿Qué tengo yo, Señor, que procuras mi amistad? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mis puertas, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? A estas preguntas tenemos que dar una respuesta. ¿Ya has visto el camino? ¿El Señor tiene un plan para todos nosotros? ¿A qué nos llama? Nos hemos preguntado, pues nos llama a tener su mismo estilo. A Dios, por otra parte, le encanta trabajar con nosotros. Jesús ha sido y continúa siendo el gran seductor, por tanto, es preciso, queridos amigos, decidirse y decir: Señor, como Santo Tomás, contigo vamos a extender el reino porque gozamos de tu amistad y tú te glorías de ser nuestro amigo.